Imagina, das un paso y bajo tus pies se abre el vacío. Caes. Oscuridad. Frío. Paredes de hielo se cierran a tu alrededor. Gritas, pero arriba aúlla el viento y tu voz se ahoga en la ventisca. Nadie vendrá. Así muere la gente en las grietas de hielo del Elbrús. Y muy probablemente, eso fue exactamente lo que le ocurrió a Ekaterina Klimovskaya. Esta historia ocurrió en otoño de 2020. La historia de cómo una alpinista experimentada emprendió su octava ascensión al Elbrús y no regresó. Analicemos qué sucedió y quién es responsable de ello. Empecemos por los antecedentes. Ekaterina Klimovskaya, de San Petersburgo, tenía 30 años. En las montañas no era para nada una novata. Tenía ya 7 ascensos exitosos al Elbrús en su haber. El último año lo había omitido debido a su embarazo. Pero ahora, cuando su hija creció un poco, en ese momento la pequeña tenía solo 6 meses, Ekaterina decidió volver a las montañas. Octava ascensión. Parecería una rutina para alguien con tanta experiencia, pero no. La clásica ruta sur ya no le atraía. La conocía demasiado bien, la había recorrido demasiadas veces. Cada curva, cada punto de referencia, todo lo había visto tantas veces que podría haberlo hecho con los ojos cerrados. Por eso, su elección recayó en la ladera norte, y esa es una historia completamente diferente. La ruta es considerablemente más difícil, tanto técnica como físicamente. Aquí no hay un sendero trillado, no hay multitudes de turistas, no hay la sensación de estar dando un paseo. La ladera norte es verdadero alpinismo. Además, iba en octubre, y octubre en el Elbrús ya es el final de la temporada. El cielo puede cubrirse de nubes en cualquier momento. El viento arrecia sin previo aviso. La temperatura fluctúa tanto que por la mañana caminas con un solo forro polar y al mediodía no sientes los dedos ni con guantes. En la ladera norte no hay máquinas pisanieves, Ratrax, esos vehículos oruga que en el sur, por 1000 rublos, transportan a los turistas casi hasta las rocas de Pastukov. No existe la infraestructura a la que están acostumbrados en la ruta sur. La ascensión en sí misma lleva mucho más tiempo. Y lo más importante, en la temporada baja ya no hay un equipo de rescate de guardia en la montaña. Es decir, iba a ser una verdadera ascensión, sin red de seguridad. Sin comodidades. Sin derecho a cometer un error grave. Ekaterina compró el viaje a través de la empresa Club de Aventuras. Más tarde, los representantes de esta firma afirmarían que solo son intermediarios. Ponen en contacto a los clientes con los guías y eso es todo. Como si dijeran, no tenemos nada que ver, solo somos una plataforma. Sea como fuere, Ekaterina pagó 7.000 rublos al club y debía entregar otros 21.500 directamente al guía Litvinov. Como resultado, se encontró en un grupo de 18 turistas comerciales, 18 personas que se disponían a asaltar el Elbrús por la cara norte. Y, esto es importante, la mayoría de los participantes no tenía experiencia en ascensiones tan complejas. Algunos habían estado en las montañas, sí. Algunos incluso habían subido a cimas más sencillas. Pero el Elbrús Norte en octubre no es el lugar al que se debe ir para una primera experiencia seria. El grupo estaba dirigido por el guía Dmitry Litvinov, de Krasnodar. En la página web de la empresa lo describían de forma elogiosa. 41 años, un instructor atento y estricto con buen sentido del humor. Formación: Facultad de Historia de la Universidad de Kubán. Había viajado por el Cáucaso, el Himalaya, el Altai, el Pamir, las montañas Fan, los Alpes y el Parque de Yosemite. Decenas de ascensiones exitosas al Elbrús, tanto en solitario como en calidad de instructor. En 2013 obtuvo un certificado en avalanchas. Suena impresionante, inspira confianza.
Junto a Litvinov trabajaban otros dos, el guía Alexei Pusikov e Iván Lopatin, uno de los fundadores del Club de Aventuras. 3 personas para 18 clientes. Ya en esta etapa algo no cuadraba. Pero lo que se descubrió más tarde, durante el proceso penal, fue que 2 de los 3 guías no tenían la cualificación necesaria. Ni Litvinov ni Pusikov eran instructores guías certificados en alpinismo o turismo de montaña. No habían recibido formación profesional en este campo. Y tampoco tenían experiencia en guiar a grupos grandes. Es decir, sobre el papel, decenas de ascensiones, el Himalaya, los Alpes, pero en realidad una falta de cualificación básica. Entonces, ¿qué tenemos? 18 clientes, 3 guías. Para entender la magnitud del problema, incluso en plena temporada en la ladera sur del Elbrus, donde todo está acondicionado y es relativamente seguro, la norma es un máximo de 3 participantes por guía. Y aquí estamos en octubre. Ruta norte de categoría 2A. Participantes con niveles de preparación muy dispares, algunos en buena forma, otros que sobreestimaron sus fuerzas, algunos por primera vez a esa altitud. En tales condiciones, debería haber un máximo de 2 personas por guía. No es un capricho, es una cuestión de supervivencia. Pero al parecer, decidieron que así estaría bien. Los clientes habían pagado, la ruta estaba aprobada. ¿Para qué esperar? El 12 de octubre de 2020, Ekaterina apareció por última vez en las redes sociales. Publicó varias fotos, montañas, nieve, expectación. Compartió un anuncio de esa misma empresa de alpinismo que sorteaba una ascensión gratuita al Elbrus, un detalle revelador si lo piensas. Las empresas comerciales están dispuestas a llevar a este tipo de rutas a casi cualquiera. ¿Ganaste la lotería? Bienvenido a la ladera norte. 6 días después, el 18 de octubre, a las 11 de la noche, el grupo salió del refugio norte. Altitud, 3.800 metros. Comenzó el asalto a la cumbre. Normalmente, se sale más tarde, a las 2 o 3 de la madrugada. El cálculo es simple. Hay que estar en la cima no más tarde de la 1 de la tarde para tener tiempo de descender con luz diurna. Pero este grupo partió antes, probablemente debido a la insuficiente preparación de los participantes. El guía añadió tiempo extra por el ritmo lento. Hay otra versión. El pronóstico anunciaba un empeoramiento del tiempo para el mediodía, y esperaban aprovechar una ventana de buen tiempo, lograr subir y bajar antes de que empezara. Noche, oscuridad. Los haces de luz de las linternas frontales solo arrancan de la negrura unos pocos metros de la ladera que hay delante. La nieve cruje bajo los crampones. El aliento sale en forma de vaho y el viento se lo lleva al instante. 18 personas, en fila, ascienden por la ladera. Uno de los participantes renunció a la ascensión incluso antes de empezar y se quedó en el campamento. Una decisión sensata, como se vería después. Otra chica abandonó la ruta en la zona de las rocas de Lens. Comenzó a sufrir mal de altura, mareos, náuseas, debilidad en las piernas. A esa altitud no es broma. Necesitaba un descenso urgente. El guía Iván Lopatin la acompañó. Y ahora la aritmética se vuelve muy triste. Para 16 personas, solo quedaban 2 acompañantes. En las rocas inferiores de Lens, a unos 4.600 metros de altitud, el grupo se detuvo. Allí tomaron una decisión que luego sería analizada en el juicio: dejar las cuerdas y parte del equipo. La lógica era la siguiente. Las grietas principales se encuentran más abajo, a una altitud de 3.950-4.200 metros. Esa sección ya la habían pasado, por lo tanto podían aligerar peso y seguir más ligeros. Aún así tomaron una cuerda de reserva. Por si acaso.
solo una. Y entonces, como suele ocurrir en estas historias, el tiempo decidió demostrar quién manda aquí. Una nube cubrió la montaña. No una ligera bruma, sino un denso velo gris en el que no se veía nada. La visibilidad se redujo a unos pocos metros. Los puntos de referencia desaparecieron. La ladera de delante, la ladera de detrás, todo era igual de blanco, igual de anónimo. A pesar de esto, a pesar de la falta de referencia cerca de la cima, el guía continuó llevando al grupo hacia arriba. Quizás esperaba que la nube se disipara. Quizás no quería decepcionar a los clientes que habían pagado y contaban con llegar a la cima. Quizás simplemente no evaluó la magnitud del peligro. Amaneció el 19 de octubre. El cielo no se despejó. La situación solo empeoraba. A la mala visibilidad se sumó el viento. No un simple viento, sino ráfagas huracanadas. Ráfagas con tal fuerza que te derriban. La nieve vuela horizontalmente, te azota la cara, se cuela bajo la capucha. Cada paso es una lucha, cada aliento un esfuerzo. Litvinov finalmente tomó la decisión correcta, darse la vuelta y comenzar el descenso. Faltaban solo unos 150 metros para la cima, menos que desde el portal de casa hasta la tienda más cercana. Pero continuar era demasiado peligroso. La montaña no perdona la obstinación. El grupo dio la vuelta. Litvinov iba primero, abriendo camino. Pusikov cerraba la columna, recogiendo a los rezagados. Las radios y los teléfonos no funcionaban debido a la tormenta. La señal se bloqueaba. La comunicación se cortaba. 16 personas y 2 guías, sin comunicación entre ellos. Solo la voz, que se ahogaba en el rugido del viento. Y en algún punto del descenso, Litvinov se desvió de la ruta. Con esa visibilidad no es difícil. Un giro equivocado y ya no vas por donde debes. El grupo se desvió hacia el este y llegó directamente a una extensa zona de grietas. Las grietas en un glaciar no son algo que se vea desde lejos. Están cubiertas de nieve. Por encima, una superficie blanca y lisa. Y debajo, el vacío. Decenas de metros de vacío. Das un paso y el puente de nieve se rompe bajo tus pies. Ni siquiera te da tiempo a entender lo que ha pasado. En estas condiciones es obligatorio ir encordados. Es una regla básica. 3 o 4 personas se atan con una misma cuerda. Si uno cae, los demás lo sujetan. Con visibilidad nula, una persona puede resbalar o caer en una grieta y los demás ni siquiera se darán cuenta. Simplemente desaparecerá. Y ya está. Pero apenas había con qué encordarse. Las cuerdas se habían quedado abajo, bajo las rocas de Lens. Querían ir ligeros. Ahorraron fuerzas, ahorraron tiempo, no ahorraron una vida. En tal situación, lo lógico sería al menos formar una columna compacta. Distancia, 1,5 metros. Cada uno ve la espalda del que va delante. Si alguien cae, lo notarán de inmediato. Lo ayunarán enseguida. No es la solución ideal, pero es algo. Pero, según los recuerdos de una de las participantes, el guía impuso un ritmo demasiado rápido. Quería sacar al grupo de la zona peligrosa lo antes posible. Eso es comprensible. Pero como resultado, él mismo empezó a adelantarse mucho. Le seguían los que estaban en buena forma y los demás se quedaban atrás. El grupo se extendió por la ladera a lo largo de decenas de metros. En la niebla blanca, esos metros se convertían en un abismo. No ves a los que van delante, no ves a los que van detrás. Estás solo. Nadie vigilaba realmente a los rezagados. Prácticamente, cada uno iba por su cuenta. El guía y los participantes más fuertes se apresuraban hacia el campamento. Allí había calor, había seguridad. Los debilitados se arrastraban detrás, perdiendo fuerzas a cada paso. Esperaban al parecer que el último de la fila, Pusikov, los recogiera. Ekaterina Klimovskaya se encontró entre los rezagados. Durante el descenso, empezó a sentirse mal.
Parece que el mal de altura la afectó. Es algo traicionero. Puedes sentirte bien en el ascenso, pero en el descenso, cuando el cuerpo ya está agotado, golpea con toda su fuerza. Dolor de cabeza, náuseas, las piernas se vuelven de algodón. Los pensamientos se confunden. Cada movimiento requiere un esfuerzo de voluntad. Iba la última, junto al guía Alexei Pusikov. Él vigilaba a los rezagados. Esa era su tarea. Cuando descendieron hasta unos 4.900 metros, a través del aullido del viento escucharon una voz. Débil, apenas perceptible. Se dirigieron hacia el sonido. Pronto encontraron a otro participante, Grigori. Él también se sentía mal. Se había quedado atrás del grupo principal. Había perdido de vista a los que iban delante y se había perdido. Estaba de pie en medio de la nada blanca, sin saber hacia dónde ir. Ahora eran 3, Ekaterina, Grigori y el guía Pusikov. 3 personas agotadas, en medio de un glaciar surcado por grietas. Ekaterina y Grigori apenas podían moverse. Sus fuerzas estaban al límite. Y caminar contra un viento huracanado es una prueba aparte. El viento te empuja hacia atrás. El viento te arranca el aire de los pulmones. El viento te roba el último calor. Te inclinas hacia adelante, casi te acuestas sobre él y aún así apenas avanzas. Empezaba a oscurecer. Los días de octubre son cortos. El sol se va rápido y la oscuridad cae casi al instante. Hacía media hora todavía se veía algo, y de repente, ya nada. El guía Pusikov razonó con sensatez. Descender en la oscuridad, con ese tiempo, con 2 personas agotadas, a través de una zona de grietas y sin cuerda, era una muerte segura. La posibilidad de caer en una grieta se multiplicaba, la posibilidad de perderse aún más. Tomó la decisión de pasar la noche en la montaña. Suena casi trivial, pasar la noche, pero hay que entender lo que eso significa en la práctica. Estas ascensiones suelen durar entre 12 y 15 horas. Los alpinistas no llevan mucho equipo. Es peso extra que en altitud se convierte en una tortura. El equipo estándar: un termo con té, algo de comer, una chaqueta de plumas de repuesto. No llevan tiendas de campaña, sacos de dormir ni hornillos. ¿Para qué? Por la tarde debes estar en el campamento. Así que les esperaba lo que se conoce como un bivac frío, sin refugio, sin calor, sin posibilidad de calentarse. Encontraron una grieta en las rocas, una pequeña hendidura donde el viento no soplaba tan fuerte. El viento seguía encontrándolos, pero al menos no golpeaba con toda su fuerza. Se pusieron toda la ropa de abrigo que tenían, chaquetas de plumas, gorros de repuesto, todo lo que encontraron en las mochilas. Se acurrucaron unos contra otros, 3 personas hechas un ovillo, intentando conservar los restos de calor. Y empezaron a esperar el amanecer. En octubre, a esa altitud, la temperatura desciende fácilmente a menos 15 grados, y con el viento, la sensación térmica es de menos 30, si no peor. El viento es el enemigo principal. Extrae el calor del cuerpo más rápido de lo que puedes generarlo. Tiemblas. Luego dejas de temblar, y eso es una mala señal. Significa que el organismo empieza a rendirse. La noche se hizo interminable. Cada hora parecía 3. Dormir es imposible. El frío no te deja olvidarte. Solo un semisueño, cuando la conciencia flota y el cuerpo sigue temblando. A veces, uno de los 3 se movía, cambiaba de postura y eso sacaba a los demás del letargo. Hablaban entre ellos, con frases cortas, entre dientes castañeteantes, solo para asegurarse de que todos seguían vivos. Pero a pesar de todo, aguantaron hasta la mañana. Cuando la niebla gris empezó a clarear, cuando fue posible distinguir los contornos de la ladera, supieron que habían sobrevivido. Por ahora, habían sobrevivido. Con el amanecer, continuaron el descenso. Sin embargo, la noche no pasó en vano. Grigori apenas podía caminar. Durante la noche se había congelado gravemente los pies. Los dedos estaban entumecidos. Habían perdido la sensibilidad.
Cada paso le producía dolor y al mismo tiempo una extraña sensación de no pisar con sus propios pies. Su estado general era pésimo. Letargo, confusión mental. El cuerpo pedía calor y descanso, y en su lugar de nuevo la ladera, de nuevo el viento, de nuevo la lucha. Ekaterina también apenas se mantenía en pie. El vivac le había arrebatado sus últimas fuerzas. Se movía de forma automática, casi sin ser consciente de lo que ocurría. Un paso, otro paso. No caerse, no detenerse. Alexei Pusikov tenía que bajar a 2 personas agotadas, solo, sin cuerda, por un glaciar con grietas. Al principio intentaron sostener a Grigori juntos, Alexei por un lado, Katia por el otro. Pero en los tramos estrechos era incómodo. No podían pasar 3 en fila. El guía se encargó del chico y avanzó, prácticamente arrastrándolo. Y Katia le seguía. Quizás Pusikov razonó así. Es su 8ª ascensión al Elbrus. Conoce esta montaña. Tiene suficiente experiencia. Se las arreglará sola. Pero a Grigori hay que llevarlo literalmente a rastras, de lo contrario no llegará. Una lógica comprensible. Pero en las montañas, la lógica no siempre funciona. Cuando descendieron a una altitud de aproximadamente 4100 metros, el guía se detuvo y le indicó a Ekaterina la dirección. Allí está el campamento. Ya estaban muy cerca. Un poco más, y esta pesadilla terminaría. Calor, comida, descanso. Se dio cuenta de que Katia caminaba con normalidad. Incluso estaba sacando fotos. Sacó el teléfono, hizo varias tomas, las montañas, la ladera, quizás a sí misma. Probablemente Pusikov pensó, si está sacando fotos, es que está bien. Una persona al límite no se comporta así. Y centró su atención en Grigori. El chico colgaba de él como un peso muerto. Las piernas apenas le respondían. Quedaba poco para el campamento, pero esos metros aún había que recorrerlos. Pasaron unos minutos, quizás 5, quizás 10. El guía se dio la vuelta. La mujer ya no estaba en la ladera. Simplemente ya no estaba. La ladera blanca, el cielo gris, el silbido del viento. Y nadie. Pusikov pensó que se había caído. Subió unos metros siguiendo sus huellas, las marcas nítidas de los crampones en la nieve. Las huellas seguían y se interrumpían bruscamente. No es que se desvanecieran gradualmente, sino que se cortaban, como si la persona simplemente se hubiera desvanecido. La llamó, gritó. El viento se llevaba su voz. Nadie respondía. Lo correcto habría sido seguir las huellas más allá, buscar el lugar de la caída, buscar la grieta donde podría haber caído. Pero entonces tendría que haber abandonado a Grigori, y él ya apenas se sostenía en pie. Dejarlo solo en la ladera significaba condenarlo a muerte. 2 personas, un guía, una elección imposible. Al parecer, Pusikov se convenció de que Katia los había adelantado, que había bajado al campamento por otro camino, que ya estaba sentada al calor, bebiendo té y esperándolos. Arrastró a Grigori hacia abajo. ¿Y qué pasaba con el grupo principal? Según una de las participantes, en el descenso también se perdieron bastante. Se desviaban a la derecha, a la izquierda, perdían la dirección, encontraban el sendero con dificultad y volvían a perderlo. Uno de los alpinistas cayó en una grieta, no muy profundo, se quedó atascado, agarrado a los bordes. Pero no podía salir por sí mismo. Litvinov corrió hacia el campamento en busca del tercer guía, Lopatin, el que por la mañana había bajado a la chica de las rocas de Lens. Entre los dos debían sacar al hombre. Pero mientras corría, mientras volvía, el participante logró salir solo. Talló escalones en la nieve, se impulsó y salió. Tuvo suerte. A las 7 de la tarde, la mayor parte del grupo llegó al refugio norte. Agotados,
congelados pero vivos. Entraron al calor y se desplomaron en las literas. Algunos se durmieron de inmediato. Otros no lograron entrar en calor durante horas, sentados, envueltos en todo lo que encontraron, y temblando. Esperaron hasta altas horas de la noche al trío rezagado. Pusikov, Grigori, Ekaterina. Deberían haber llegado. No llegaban. Cerca de las 2 de la madrugada, Litvinov llamó a los servicios de rescate. Informó de que 3 personas habían desaparecido en la ladera. El 20 de octubre a las 5 de la mañana, cuando el cielo apenas comenzaba a clarear, Litvinov y los 3 participantes más preparados salieron a buscarlos. Subieron por la ladera, escudriñando cada sombra, cada montículo de nieve. Pronto se encontraron con Pusikov. Bajaba, si a eso se le podía llamar bajar. Literalmente arrastraba a Grigori. El chico colgaba de él, moviendo las piernas de forma puramente mecánica. Sus pies congelados ya casi no sentían nada. ¿Y Katia? Le preguntaron a Pusikov. No respondió, o respondió algo ininteligible. Él mismo estaba al límite. Los alpinistas subieron más alto siguiendo las huellas. Gritaron. Llamaron a Ekaterina. Las voces se extendían por la ladera y se perdían en el vacío. Nadie respondía. El tiempo volvió a empeorar. El viento se intensificó hasta los 15 metros por segundo. Cayó una densa nubosidad, la misma niebla blanca de ayer. Continuar la búsqueda se hizo imposible. Al anochecer, el grupo regresó al campamento. No encontraron a Ekaterina. Los rescatistas del Ministerio de Situaciones de Emergencia llegaron recién el 21 de octubre. Recordemos la cronología. La ascensión comenzó el 18. Ekaterina desapareció la mañana del 19. Había pasado más de un día. Una mujer que no se logra encontrar en la ladera, con alta probabilidad, ha caído en una grieta de hielo. Estas grietas son verdaderas trampas. Por encima están cubiertas de nieve. Parecen una superficie lisa, en nada diferente de una ladera segura. Y bajo el delgado puente de nieve hay un vacío. Las grietas pueden tener decenas de metros de profundidad, a veces cientos, hacia las profundidades del glaciar en la oscuridad eterna. Predecir dónde se encuentran es prácticamente imposible. Un glaciar no es roca, se mueve, lenta, imperceptiblemente para el ojo, pero de forma constante. Fluye ladera abajo como un río espeso, y en este proceso de movimiento se abren nuevas y nuevas grietas. Donde ayer era seguro, hoy puede haber un abismo. Sin embargo, una persona que cae en una grieta puede sobrevivir. La caída no siempre es mortal. A veces la grieta se estrecha hacia abajo y el cuerpo se atasca. A veces en el fondo hay un tapón de nieve que amortigua el golpe. La persona yace allí, en la oscuridad, con las piernas rotas quizás, o sin lesiones graves, simplemente atrapada. Grita, pero las paredes de hielo ahogan el sonido. Arriba hay viento, ventisca. La voz no logra atravesar. Intenta salir, pero las paredes son resbaladizas, lisas, sin cuerda, sin piolet, es imposible. Y espera que la encuentren, que la escuchen, que le bajen una cuerda. Pero el tiempo pasa. El frío se lleva el último calor. Un organismo agotado después de un vivac frío no puede luchar por mucho tiempo. Unas pocas horas, quizá mediodía. Luego, se acaba. Y los rescatistas llegaron un día después. En esencia, llegaron a buscar no ya a una persona viva, llegaron a por un cuerpo. Los especialistas que llegaron inspeccionaron la ladera. Utilizaron un helicóptero que sobrevoló el glaciar buscando cualquier cosa. Una mancha de color inusual en la nieve. Una huella. Un hundimiento. Nada. Los voluntarios que participaron en la búsqueda contaron después que en esa zona, las grietas alcanzan una profundidad enorme. Tuvieron que descender 40 o 50 metros, lo que la cuerda permitía. Más allá, oscuridad, incertidumbre. Lo primero que miraban eran los bordes de las grietas, acumulaciones de hielo, carámbanos.
Si una persona hubiera caído, los habría derribado. Sería una señal. Pero hay lugares, decían los rescatistas, donde no se ve absolutamente nada. Ni bordes, ni paredes, ni fondo. Miras hacia abajo y solo hay un vacío negro. Un abismo. El cuerpo de Ekaterina Klimovskaya no ha sido encontrado hasta el día de hoy. En algún lugar allí, en las profundidades del glaciar, se quedó para siempre. La montaña se la llevó y no la devolvió. Entonces, ¿cuál fue la causa de esta tragedia? ¿Quién tiene la culpa? El conocido alpinista Vladimir Shatayev, esposo de Elvira Shatayeva, fallecida en el Pico Lenin, se expresó así: cuando hace buen tiempo la gente sube al Elbrus casi en camiseta. Esto relaja. Parece que no es gran cosa, un paseo. Ahora se usan mucho las máquinas pisanieves. Se juntan 1000 rublos por persona y te suben casi hasta las rocas de Pastukov, pero no hay aclimatación alguna. Ha habido casos. Una persona baja de la máquina, camina 10 metros y se desploma. Un infarto. La muerte. En un terreno llano, con buen tiempo. Simplemente el cuerpo no está preparado para la altitud. Por eso estoy en contra de estas máquinas. Se necesita una aclimatación normal, de 7 a 8 días como mínimo. Y continuó: si van a las montañas, hagan una preparación completa. No basta con tener equipo moderno, hay que saber usarlo. Se necesita una base técnica. Por el mal tiempo o la mala visibilidad, la gente se desvía de la ruta, cae en grietas, muere de frío. En todo el mundo la norma es un máximo de 2 clientes por guía, una acordada. Pero aquí las agencias de viajes a menudo ofrecen como guías a personas sin estatus ni experiencia. Sube un par de veces al Elbrus y ya se considera guía. Se encuentran anuncios Elbrus en un día, y en esos grupos meten a multitudes. Shatayev añadió: sí, en el Elbrus hay guías experimentados, verdaderos profesionales, pero ellos no guiarán a un grupo masivo de 18 personas. Tomarán a 1, máximo 2 clientes, y punto. Y habrá que pagarles un dinero muy diferente. Ahí está en esencia la respuesta. La principal causa de esta tragedia fue la catastrófica falta de guías. Simplemente no eran suficientes para controlar a un grupo tan grande, especialmente cuando empezaron los problemas, cuando el tiempo empeoró, cuando la gente empezó a agotarse, cuando cada uno requería atención. 3 personas para 18 clientes, y luego 2 para 16, y después 1 para 2, y a esos 2 no pudo protegerlos. Por supuesto, hay otros factores. Había que hacer que el grupo diera la vuelta mucho antes, en cuanto bajó la nube. Dejar las cuerdas abajo fue una decisión que parecía razonable, pero resultó fatal. Avanzar con mal tiempo sin encordar por un glaciar lleno de grietas no es un riesgo, es la ruleta rusa. En este tipo de ascensiones, cada participante debe llevar consigo equipo de seguridad, mosquetones, cuerdas, piolets. Por un glaciar cubierto es necesario moverse siempre encordado, tanto en el ascenso como en el descenso e incluso en tramos llanos. Porque las grietas pueden estar cubiertas de nieve, el peligro no es visible, simplemente espera. El líder está obligado a ver a todos los miembros del grupo, saber en qué estado se encuentran, no abandonarlos ni adelantarse, dejando atrás a personas agotadas. Y por supuesto, los rescatistas. Llegar un día después es una sentencia. Si hubieran llegado antes, aunque fuera unas horas, habrían estado buscando a una persona viva, alguien que aún tenía una oportunidad, pero llegaron a por un cuerpo que ni siquiera encontraron. Mirando el panorama general, este caso no es una excepción. Es muy similar a la tragedia de 2021 en el mismo Elbrus, donde murieron 5 personas. El mismo cuadro. Empresas comerciales que quieren ganar el máximo posible. Más clientes, más dinero.
Falta de guías. Guías sin la cualificación adecuada. Clientes que buscan lo más barato, sin tener suficiente experiencia, pero que aún así se embarcan en rutas difíciles. Y estos casos no son ni mucho menos aislados. En 2011, en el periódico turístico Viento Libre, se publicó un artículo de una tal Julia S. Contaba cómo los instructores del Club de Aventuras la abandonaron en la ladera durante una ascensión al Elbrus. Según ella, los miembros del grupo estaban prácticamente abandonados a su suerte. Los guías no daban abasto con tanta gente. Simplemente no llegaban a todo. Julia empezó a sentirse mal. Yacía en la nieve. Apenas podía moverse. No veía a sus instructores. Estaban en algún lugar por delante o por detrás, pero desde luego no a su lado. Al final, la ayudaron a bajar personas de un grupo completamente diferente, desconocidos, que simplemente vieron a una persona en apuros y no pasaron de largo. Uno de los instructores de aquella expedición, Andrei Dujin, declaró más tarde que la chica había cometido muchas inexactitudes en su relato. Según él, que gente de otros grupos se ayude mutuamente es una práctica normal en las montañas. Él mismo no ayudó a Julia porque ella no era la última de la columna. Estaba acompañando a otros participantes. Si no se hubieran encontrado buenas personas para Julia, dijo, ella habría acabado en compañía de nuestros últimos de la fila, incluyéndome a mí. Suena casi como una excusa, como si dijeran que de todos modos no la habrían abandonado. Pero el hecho es que la ayudaron desconocidos. En 2017 los medios escribieron sobre Mikhail Belikov. Se cayó cerca de la cima del Elbrus y sufrió una lesión grave. El guía con el que iba, según testigos, continuó la ascensión con parte del grupo. A pesar de la emergencia, la cima era más importante. Una historia tras otra. Años diferentes, personas diferentes, pero el panorama es el mismo. Pero volvamos a Ekaterina Klimovskaya. ¿Cómo terminó este caso? El organizador y los dos guías recibieron penas de prisión efectivas, no condicionales, sino efectivas. Los tres fueron enviados a una colonia penitenciaria de régimen general. Iván Lopatin, como guía y cofundador del Club de Aventuras, recibió 3 años. Dmitry Litvinov, 2 años y 5 meses. Alexei Pusikov, 2 años y 4 meses. A cada uno también se le impuso una multa de 100.000 rublos. Además, se les ordenó pagar una indemnización por daños morales a favor de la madre de Ika Piina. Los tres fueron detenidos en la misma sala del tribunal. Es algo poco común en este tipo de casos. Normalmente son sentencias condicionales, multas y todos se van a casa. Pero aquí, un encarcelamiento real. Quizás esto cambie un poco la situación. Quizás otras empresas comerciales se lo piensen 2 veces antes de llenar los grupos hasta los topes y ahorrar en guías. Aunque lo más probable es que no. El dinero es más importante. En la página de Ekaterina Klimovskaya en las redes sociales quedó una publicación. Escribió: a veces vale la pena poner este mundo patas arriba. No por grandes cambios ni por una mirada extasiada del alma, sino simplemente por hacer algo. Despertar en tu cama, darte una ducha y luego ir y conquistar el Everest. Y bailar en su cima un tango frenético con todos los vientos, riendo hacia el abismo del cielo. Quería conquistar cimas, bailar con los vientos, reír hacia el abismo del cielo. El abismo se la llevó. A Ekaterina le sobrevivió una hija de 6 meses, una niña que nunca conocerá a su madre. A quien algún día le contarán esta historia sobre las montañas, sobre la grieta, sobre cómo mamá se fue y no regresó.